Durante mucho tiempo se pensó que el Alzheimer era una enfermedad que solo afectaba a personas mayores de 70 u 80 años. Un diagnóstico que llegaba tarde, cuando la pérdida de memoria era ya evidente y el deterioro imparable. Pero hoy sabemos que esta idea es incompleta y peligrosa, porque la realidad es que el Alzheimer puede comenzar silenciosamente mucho antes de lo que imaginamos, incluso en personas de 40 o 50 años. No se trata de una aparición repentina. El Alzheimer es una enfermedad progresiva y silenciosa, que en sus etapas iniciales se disfraza de cansancio, estrés o simples despistes cotidianos. Una cita olvidada, una palabra que no sale, una dificultad inesperada para concentrarse, y uno lo atribuye a la rutina, al trabajo, a los hijos, a la edad. Pero a veces no es eso. Los primeros síntomas pueden estar ahí, delante de nosotros, sin que sepamos reconocerlos. Y eso es lo más preocupante, que muchas personas conviven durante años con señales tempranas del Alzheimer sin saberlo. Lo confunden con otras cosas. Lo normalizan. Lo dejan pasar, hasta que el daño ya está hecho. Por eso, en este video vamos a hablar claro. Vamos a señalar esos 5 síntomas que pueden aparecer desde los 40 años y que no deberíamos ignorar. Porque cuanto antes los detectemos, mayor será la posibilidad de ralentizar el avance de la enfermedad, mejorar la calidad de vida y tomar decisiones informadas. Te lo explico paso a paso, porque cuando se trata del cerebro, el tiempo sí importa. Y tu atención, hoy, puede marcar la diferencia de mañana. 1. Olvidos frecuentes, que no parecen importantes, pero se repiten. Puede comenzar como algo pequeño. No recordar dónde dejaste las llaves, olvidar una palabra concreta en medio de una frase o repetir una historia que ya contaste hace 2 días. Y aunque todos, en algún momento, vivimos situaciones así, en el caso del Alzheimer estos episodios se vuelven más frecuentes, más evidentes y, sobre todo, desconectados del contexto. No hablamos de un olvido provocado por la falta de sueño o una semana estresante. Hablamos de una desconexión creciente entre lo que se vive y lo que se recuerda. Por ejemplo, una persona puede olvidar que tuvo una conversación entera con alguien cercano, y al mencionarla, responde con sorpresa o incluso con incomodidad. No lo recuerda en absoluto. O empieza a depender demasiado de notas, alarmas o recordatorios para tareas simples del día a día. Y lo hace no por organización, sino por miedo a olvidar otra vez. Este tipo de olvidos no son dramáticos al principio, por eso suelen confundirse con el ritmo de vida o con cosas de la edad. Pero lo que los hace distintos es su persistencia y su patrón. Comienzan a aparecer en situaciones donde antes no ocurrían, se dan incluso en momentos tranquilos, y con frecuencia implican información que sí es importante. Fechas de reuniones, compromisos familiares, nombres conocidos o lugares cotidianos. Además, la persona empieza a notar que algo falla, y lo disimula. Hace bromas sobre su memoria, evita algunas conversaciones o delega ciertas tareas que antes manejaba con soltura. Y aunque su entorno lo justifique con frases como estás en muchas cosas, o será la menopausia, /diagonal el estrés, en realidad podría ser uno de los primeros signos de deterioro cognitivo leve. Detectar este síntoma no es para alarmarse, pero sí para prestarle atención. Porque cuanto antes se reconozca esta señal, antes se puede actuar, con estudios, con cambios de hábitos, con estimulación mental, con seguimiento médico. El olvido frecuente no siempre es Alzheimer, pero cuando lo es, cada día cuenta. 2. Dificultad para encontrar palabras o expresarse con fluidez. Otro síntoma temprano que puede pasar desapercibido, y que suele atribuirse al cansancio o al ritmo de vida acelerado, es la dificultad para encontrar las palabras adecuadas en una conversación. Es como si la palabra que estás buscando estuviera justo ahí, en la punta de la lengua, pero no sale. En personas que están desarrollando Alzheimer precoz, esto se vuelve algo constante. No se trata de un momento aislado, sino de una especie de niebla mental que aparece con más frecuencia, especialmente al hablar de temas cotidianos, conocidos o personales. Puede comenzar con sustituciones. En lugar de decir reloj, la persona dice ese aparato del tiempo. En lugar de televisión, dice el cuadro que muestra cosas. O usa frases imprecisas porque no le salen los términos específicos. ¿Me das eso? ¿Lo de la comida? ¿El plato? También puede interrumpir frases a mitad porque no sabe cómo seguir o dar rodeos para decir algo sencillo. Este síntoma es más evidente para quienes rodean al afectado, que notan que su forma de hablar ha cambiado, que ya no tiene la misma agilidad verbal o que le cuesta más seguir el hilo de una charla. En algunos casos, incluso se ve una pérdida de interés en participar en conversaciones, no por apatía,
sino por la frustración que le produce no poder expresarse como antes. Es importante diferenciar este síntoma de los típicos lapsus que todos tenemos, olvidar una palabra puntual o usar sinónimos. En el Alzheimer, la dificultad se vuelve parte del día a día y afecta directamente la calidad de la comunicación, generando confusión, inseguridad y, muchas veces, aislamiento social progresivo. Si alguien cercano, o tú mismo, comienza a notar que expresarse cuesta más que antes, que el lenguaje se vuelve menos preciso, y que esto se repite, no lo ignores. El lenguaje es una de las funciones más complejas del cerebro, y cuando empieza a fallar sin una causa clara, es una señal que merece atención. 3. Pérdida de la capacidad de planificación o resolución de problemas. A todos nos ha pasado olvidar algo de la lista del supermercado o no saber qué cocinar una noche cualquiera. Pero cuando el Alzheimer empieza a desarrollarse, las dificultades para planificar no son simples olvidos. Son incapacidades nuevas en tareas que antes eran rutinarias. Imagina a alguien que ha preparado la misma receta durante años y de repente ya no recuerda los pasos, se confunde con las cantidades o mezcla ingredientes en el orden incorrecto. O que, al pagar una factura, se pierden los números, no entiende el proceso o directamente lo olvida. También puede observarse una incapacidad creciente para organizar actividades cotidianas, como coordinar una salida con amigos, realizar compras mensuales o gestionar fechas importantes. Las personas empiezan a sentirse desbordadas con tareas que antes hacían casi de forma automática. Además, en esta etapa es común notar una disminución en la toma de decisiones lógicas o racionales. Puede que compren cosas innecesarias, que acepten condiciones desfavorables sin darse cuenta, o que eviten tomar decisiones por completo, dejando esa responsabilidad en otros. Este tipo de deterioro no tiene que ver con la inteligencia o la educación, sino con una desconexión progresiva entre las funciones ejecutivas del cerebro. Y aunque al principio la persona puede ocultarlo o justificarlo, con el tiempo se vuelve evidente, algo ha cambiado. 4. Cambios en el estado de ánimo o en la personalidad. Uno de los síntomas más sutiles, y a la vez más difíciles de detectar, es el cambio emocional. El Alzheimer no solo afecta la memoria y el lenguaje, también modifica la forma en que la persona siente, reacciona y se comporta. Una persona amable, sociable y optimista puede volverse irritable, desconfiada, apática o incluso agresiva. Lo más inquietante es que estos cambios no tienen una explicación emocional clara. No hay un problema externo que los justifique, simplemente no se siente como siempre. Pueden aparecer episodios de ansiedad ante situaciones que antes eran normales, como salir a la calle o recibir visitas. O reacciones desproporcionadas frente a cosas pequeñas, como perder un objeto o que alguien le contradiga. También es común ver una pérdida de interés general por actividades antes placenteras, como leer, cocinar, ver películas o reunirse con amigos. Este aislamiento progresivo puede confundirse con depresión, pero en realidad refleja una desconexión entre el entorno y el estado interno de la persona. Otro detalle importante: la conciencia de que algo está fallando puede generar miedo, frustración, tristeza. Algunas personas expresan ese malestar, otras lo esconden. Pero el cambio está ahí. Por eso, es clave observar el comportamiento general y no minimizarlo como cosas de la edad. 5. Desorientación en el tiempo o en el espacio. Tal vez uno de los signos más visibles cuando se hace evidente, pero también uno de los más peligrosos si no se detecta a tiempo. El Alzheimer puede alterar progresivamente la capacidad de una persona para orientarse. Esto no significa perderse en medio de una ciudad desconocida, sino confundirse en el supermercado habitual, olvidar cómo volver a casa desde una calle cercana o no recordar por qué ha salido. La desorientación también puede ser temporal. No saber en qué día se vive, confundir la hora, o pensar que estamos en una estación del año distinta. Algunas personas preguntan repetidamente, ¿qué día es hoy? O, ¿qué vamos a hacer ahora?, incluso después de haberlo oído varias veces. En casos más avanzados, esta desorientación puede provocar miedo, confusión y ansiedad. La persona puede sentirse perdida en su propia casa o despertar sin saber dónde está, a pesar de estar en su cama de siempre. Es importante destacar que este síntoma no es un simple despiste ni producto del estrés, sino una desconexión real entre el cerebro y la percepción del entorno. Y cuando aparece, suele indicar que el deterioro ha avanzado más allá de las fases muy tempranas. Diferencias con otros trastornos. Distinguir el Alzheimer temprano de otros trastornos cognitivos o emocionales es crucial para no subestimarlo, ni sobrediagnosticarlo. Por ejemplo, la depresión también puede generar falta de concentración, desinterés y olvidos. Pero en la depresión, el paciente suele ser consciente de sus fallos,
y estos mejoran si mejora su estado de ánimo. En el Alzheimer, la persona muchas veces no es plenamente consciente de que algo está fallando, o lo niega, y los síntomas no desaparecen con descanso ni con cambios emocionales. También puede confundirse con el deterioro cognitivo leve por envejecimiento normal. Con la edad, es natural tener más despistes, necesitar más tiempo para aprender algo nuevo o perder el hilo de una conversación. Pero el Alzheimer implica un deterioro que interfiere en la vida diaria. No es solo más lento, es incapacitante. En otros casos, el problema puede estar relacionado con ansiedad crónica, fatiga extrema o efectos secundarios de medicamentos, y no con una enfermedad neurodegenerativa. Por eso, siempre es necesario un enfoque clínico profesional para evaluar con precisión cada situación. Prevención. Aunque no existe todavía una cura definitiva para el Alzheimer, la prevención sí es posible. Y cuanto antes se empiece, más eficaz será. El cerebro, como cualquier otro órgano, responde a los cuidados que le damos a lo largo de la vida. Aquí tienes algunas de las estrategias más respaldadas por la ciencia para reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer. Mantén tu mente activa. Aprende algo nuevo. Juega juegos de lógica. Lee con frecuencia. Participa en conversaciones. El cerebro necesita retos, no solo rutina. Cuida tu alimentación. Una dieta rica en antioxidantes, omega 3, vegetales verdes, frutas y grasas saludables, como el aceite de oliva o el aguacate, ayuda a proteger el sistema neurológico. Muévete. El ejercicio físico regular mejora la circulación cerebral, reduce el estrés y protege la función cognitiva. Controla la salud cardiovascular. Hipertensión, colesterol alto, diabetes y obesidad son factores que aumentan el riesgo de deterioro cognitivo. Duerme bien. Durante el sueño profundo, el cerebro elimina toxinas acumuladas. Dormir mal crónicamente se asocia a mayor riesgo de Alzheimer. Evita el aislamiento. Las relaciones sociales estimulan el cerebro y fortalecen la salud mental. Consulta si hay antecedentes. Si hay historial familiar, el control y seguimiento médico debe empezar antes. La genética no determina tu destino, pero te alerta sobre el terreno que estás pisando. La clave está en actuar antes de que aparezcan los síntomas evidentes. Porque prevenir es siempre más poderoso que intentar revertir. Y porque cada pequeño hábito que cultivas hoy puede proteger tus recuerdos de mañana. Y ahora que conoces estos síntomas, tal vez sientas lo mismo que sienten muchas personas al escuchar esto por primera vez. Una mezcla de sorpresa, preocupación, sobre todo, una toma de conciencia. Porque el Alzheimer ya no es solo una enfermedad del final del camino. También puede estar en los pasos iniciales, en esos que damos sin darnos cuenta, cuando aún creemos que estamos lejos de cualquier deterioro. Pero la verdad es que esta enfermedad puede empezar a caminar con nosotros mucho antes, y cuanto antes la reconozcamos, más opciones tendremos para frenarla. Detectar estos signos no significa vivir con miedo. No se trata de entrar en pánico cada vez que olvidamos una cita o no encontramos la palabra adecuada. Se trata, más bien, de aprender a mirar con atención, a distinguir lo que es un simple despiste de lo que podría ser una señal de algo más profundo. Porque ese es el verdadero poder del conocimiento, transformar la incertidumbre en prevención y el miedo en acción. El Alzheimer no aparece de golpe. Se insinúa, se esconde detrás de gestos cotidianos y actitudes que parecen normales. Por eso, aprender a identificarlo temprano es uno de los actos más valientes y generosos que podemos hacer por nosotros mismos y por quienes amamos. No solo porque permite acceder a tratamientos y estrategias que pueden ralentizar el deterioro, sino porque da la oportunidad de tomar decisiones a tiempo, de organizar la vida con claridad, de preservar la autonomía y la dignidad durante más tiempo. Además, reconocer estos síntomas en alguien cercano, una madre, un padre, un amigo, una pareja, puede marcar la diferencia entre la soledad y el acompañamiento, entre la confusión y la comprensión. Porque cuando entendemos lo que está pasando, cambia la forma en que reaccionamos. Dejamos de juzgar, de minimizar, de explicar con excusas, y empezamos a estar presentes, a apoyar, a buscar ayuda sin miedo ni vergüenza. Y si tú estás notando algunos de estos signos en ti, este video no es un motivo para alarmarte, sino una invitación a cuidar tu mente con la misma responsabilidad con la que cuidas tu cuerpo. Porque tu memoria, tu capacidad de hablar, de planificar, de sentir, de reconocer el mundo, son parte de tu identidad, y merecen toda tu atención. Recuerda esto, cada hábito cuenta, cada hora de sueño, cada conversación que te estimula, cada alimento que protege tu cerebro, cada movimiento, cada actividad que te reta intelectualmente.
Nada es insignificante cuando se trata de cuidar la salud mental a largo plazo. Y cada gesto de prevención, por pequeño que parezca hoy, puede ser la barrera que mañana impida que el deterioro avance sin control. El Alzheimer aún no tiene cura, pero tiene caminos, tiene oportunidades, tiene ventanas de tiempo en las que se puede actuar, y muchas de ellas están al principio, cuando casi nadie está mirando. Por eso, si este contenido te hizo pensar, si te resonó, si te ayudó a ver las cosas con otros ojos, no te lo guardes. Compártelo, háblalo, pasa la voz, porque cuando más personas entienden cómo empieza el Alzheimer, más posibilidades tenemos de enfrentarlo juntos. Y porque quizá, gracias a una conversación como esta, alguien dé el primer paso para buscar ayuda, para entender lo que le pasa, para dejar de tener miedo y empezar a tener un plan. Cuidar el cerebro es un acto de amor propio, y también de amor hacia los demás, porque prevenir el Alzheimer no es solo una cuestión médica, es una forma de proteger lo que somos, y nunca es demasiado pronto para empezar a hacerlo.